Buenos días, Jumiltepec. El día de hoy estamos en compañía de la doctora Iracema Gavilán, profesora de investigación de la UNAM, del doctor Irving Torres Salgado, médico pasante de la comunidad de Jumiltepec, y un servidor, Ariel Mauricio Sánchez Ayala, licenciado en Criminalística y Criminología. El día de hoy el objetivo de este video es informarles hasta cierto punto cuáles han sido el origen y consecuencias que puede llegar a tener la pandemia de COVID en la comunidad y de manera más particular en cada uno de nosotros. Buenos días, pues para comenzar esta breve plática y que todos comprendamos cuál es el origen de este virus, queremos comenzar con un viaje imaginario hacia el continente asiático. Como todos sabemos, este virus surgió en una provincia llamada Hubei, dentro de la ciudad que se llama Wuhan, en el país de China. China hace unos 30 o 40 años abrió su economía hacia el libre mercado. ¿Qué implicó eso? Bueno, pues que muchas industrias, muchas empresas transnacionales, muchos bancos se instalaron en su territorio y por consiguiente, pues nuevas actividades económicas fueron desarrolladas dentro de sus tierras, dentro de sus áreas naturales. Algunas de estas actividades han sido letales, es decir, muy agresivas para el ambiente y para los ecosistemas. ¿Cuál es el resultado de esa actividad económica que ha tenido China en los últimos 30 años? Sobre todo, basta mencionar que de la cantidad de tierras cultivables que tienen en China, actualmente entre el 40 y el 50% se encuentran envenenadas. Es decir, son tierras que han sido dañadas sobre todo por el uso de pesticidas o de sustancias químicas con las que se promueven o se desarrollan cierto tipo de sistemas productivos netamente relacionados con un solo tipo de producto, es decir, monocultivos. Entre estos monocultivos pues entra la soya, entra el algodón, incluso también el lino, ¿no? El arroz, por ejemplo. Entonces, todas estas actividades que son netamente industriales para la producción de alimentos es lo que ha dañado tanto los suelos como los cuerpos de agua, entre esos los ríos o los arroyos, también nuestros océanos están enfermos. Bueno, ¿cuál es, digamos, la consecuencia de esta actividad industrial? Pues que los bosques o las reservas donde había anteriormente selva contenían debajo del subsuelo muchos microorganismos. Sabemos que hay hongos dentro de las raíces, hay otros seres vivos diminutos y pequeños. Dentro de estos pequeños seres vivos hay una variedad impresionante de organismos que nos, digamos, crean una barrera protectora dependiendo del clima, dependiendo del ambiente, etcétera, de las que podemos ser atacados. Una vez que nuestra actividad industrial pues asesina, termina con estas cadenas de vida que digamos anteriormente nos protegían, pues nosotros quedamos expuestos. Resulta entonces que esta actividad industrial que alcanza bosques, selvas, desiertos e incluso los océanos, pues ha empujado a las otras especies que anteriormente se consideraban salvajes a zonas que anteriormente se consideraba estaban resguardadas. Ahora no hay ningún lugar natural, ya todo está tocado por el ser humano. ¿Pero qué quiere decir esto? Que todas esas especies de animales pues se encuentran en contacto con cepas que estaban reservadas, en las que no teníamos nosotros ninguna interacción. Al nosotros orillar a esas especies, a entrar a esos terrenos y que esas especies caminen, como habitualmente lo hacen, migren y tengan contacto entre otras cadenas alimenticias, es de la manera en cómo nosotros podemos adquirir esos virus. La teoría de la hipótesis que se ha mencionado en el caso del COVID-19 dice que un murciélago fue el responsable, digamos, de transportar este virus. Sin embargo, el murciélago, como muchas otras especies, no desarrolla síntomas de enfermedad. Y otros animales que son los que caminan en este suelo, donde el excremento o otras sustancias que son dispersadas por los murciélagos entran en contacto, pues es así que nosotros, al consumir esos animales que se consideran exóticos
o incluso medicinales, es como ingerimos, digamos, o entra a nuestro organismo ese virus. Así fue más o menos como se explica que un ser vivo tan maravilloso y además tan impresionante como el pangolín, que es una especie de oso hormiguero, pues haya, digamos, adquirido pues esta cepa que llegó a nuestro cuerpo. Ahora, ¿por qué es importante conocer de China? China, como les menciono, es un país altamente industrializado. La ciudad donde surgió este virus tiene que ver con no solamente la actividad industrial que ahí se desarrolla, es una actividad netamente automotriz, manufactura de autos y todos los bienes y servicios que esto implica. Por lo tanto, hay industrias, por ejemplo, reconocidas internacionalmente como la Toyota, como la Nissan y otras que tienen su actividad en esta ciudad. ¿Qué implica eso? ¿Cómo se dispersó el virus? Bueno, como sabemos, son cadenas globales de producción y entonces no solamente en esta actividad automotriz participan pues la mano de obra que es local, sino también inversionistas, gente que se mueve en los negocios de bienes y servicios relacionados con estas industrias, que consume una gran cantidad de petróleo y una gran cantidad de gas natural. Entonces, estos mercados productivos relacionados con los autos y que tienen que ver con el sistema de producción capitalista, pues lo que permite en un mundo en el que estamos globalizados, permite la circulación de personas y fue así que esta cepa originariamente china migró a Europa o migró a Australia y de Europa migró hacia América. En la actualidad hay, por ejemplo, ahorita 4 variantes genéticas de ese virus. En México se dice que existen 2 que migraron de esta manera, ¿no? Porque la gente se mueve por su trabajo, la gente se desplaza por todas las actividades económicas que tiene que realizar. Entonces, de algún modo, si nosotros atendemos a las medidas que se dieron en China, como el aislamiento obligatorio o la cuarentena también obligada y totalmente la paralización, por ejemplo, de los sistemas de transporte, de trenes, de barcos, de aviones, y esto permitió que se contuviera la pandemia en un país que está densamente poblado, pues cuanto más que se pueda realizar una práctica de estas o diversas acciones encaminadas a la disminución de la propagación del virus aquí en Jumiltepec. Es muy importante entonces que aprendamos de esa experiencia, no solamente en este país asiático que es inmenso, que está densamente poblado, sino lo que ha ocurrido en otros países. El quedarse en casa es muy importante, pero más aún si tú tienes que salir de tu comunidad para realizar alguna actividad económica que es necesaria para tu subsistencia, toma las precauciones necesarias. Siempre usa tu cubrebocas, lávate las manos, mantente aislado, no entres en contacto con gente mayor o con mujeres embarazadas o con niños o con personas que tengan algún riesgo, es decir, que estén vulnerables. No hay vacuna, justamente no hay vacuna hasta el momento. Hay una investigación en la UNAM que nos indica que hay 90 proyectos de vacunas, pero solamente 6 de esas vacunas están en prueba y 3 están en calidad clínica. Es decir, que este es un nuevo virus que nos está poniendo a estudiar a todos y que nos toca comprender cuál ha sido, por un lado, nuestra responsabilidad humana al destruir los ecosistemas y destruir el equilibrio de microorganismos que antes nos protegían, y que nuestro consumo o las actividades industriales y agrícolas que son salvajes o son muy violentas para el medio ambiente han permitido la dispersión de estos virus. Entonces pongamos atención como personas en todo lo que podemos hacer al respecto. Muchas gracias. Buenos días. Principalmente gracias a la Ayudantía de Jumiltepec por su preocupación ante la pandemia COVID-19. Ahora, mi objetivo como médico es sensibilizar a la población para esta contingencia, hacer caso a las medidas y a las indicaciones que las autoridades están haciendo. Hay que tomar en cuenta lo de la sana distancia, el uso de cubreboca, las acciones de lavado de mano.
es muy importante que todas esas acciones nos van a reducir algún tipo de contagio del COVID. Es muy importante aclarar que hay personas que todavía no creen en esta pandemia y no podemos esperar a que alguno de sus familiares, amigos o vecinos llegue a contagiarse para poder creer en esta pandemia. La enfermedad no es algo que sea invento de gobierno, que sea algún invento de alguna persona. La enfermedad existe. Lo que tenemos que hacer es reducir el riesgo de contagio. Ahora, el virus es algo nuevo que sigue en estudio. La forma de transmisión del virus, la que más se conoce es por vía respiratoria, que afecta, como su nombre lo dice, las vías respiratorias y puede llegar a causar una neumonía. Pero como les dije, es un virus nuevo que sigue en estudio. Actualmente también se ha comprobado que puede entrar por vía ocular o por endotelio y no necesariamente llega a vías respiratorias, llega a endotelio afectando el sistema vascular y puede llegar a producir algún tipo de infarto. Un ejemplo de ello es, les voy a poner el ejemplo de una tubería. Cuando nosotros lavamos los trastes, abrimos la llave, esa agua vamos a asimilar que es la sangre. Entonces nosotros lavamos los trastes y toda esa basura o la sobra de los alimentos se va hacia la tubería, ocasiona que se tape la tubería y es lo mismo que ocasiona el virus. El virus ocasiona una trombosis que ocasiona que se tapen los vasos sanguíneos impidiendo la circulación de ella, ocasionando un tipo de isquemia o infarto dentro del corazón. Es por eso importante sensibilizar a la población, tomar las medidas correspondientes, evitar la aglomeración de la población. Lo único como médico les puedo decir que si tienen algún tipo de síntoma respiratorio, ya sea dolor de garganta, fiebre, cansancio, malestar general, dificultad respiratoria, no se automediquen. Aíslense o acudan a su médico familiar, al consultorio, al centro de salud o al hospital. Ya escuchamos las recomendaciones de los expertos. Vamos a basarnos al protocolo que ya se tiene en la manipulación tanto de cuerpo y de hospital para que no seamos un foco de infección. Si tenemos a algún paciente en nuestra casa, pues extremar precauciones y guiarnos o basarnos al protocolo que hay tanto a manejo de cuerpo. Y en este momento estamos en un tránsito de cambio y ya lo hemos visto. Entonces, lo más recomendable bajo el protocolo que establece el gobierno federal es la incineración para no estar también como familiares en contacto o exponernos de cierta manera. Y si hacemos una manipulación del cuerpo, esta manipulación tiene que hacerse bajo un estricto régimen de seguridad personal. Se tiene que usar equipo profesional, Tyvek, lo básico, Tyvek, cubre calzado, guantes, cofia, cubrebocas, careta, para que no tengamos esa exposición tan directa, ya que en dado caso de tener alguna herida o de tener contacto con algún fluido del cuerpo, pues podemos tener una absorción cutánea. Entonces es preocupante y eso también puede ser una vía de contaminación para nosotros mismos. Entonces, extremar precauciones y continuar con las recomendaciones diarias. Es responsabilidad de todos, como ya se mencionó, cuidarnos entre todos. Agradezco la participación ciudadana de las personas que hacen caso a las recomendaciones y que van al mercado a comprar con su cubrebocas, a los comerciantes que tienen sus medidas de seguridad, su gel, su cubrebocas, su cofia para no contaminar. Y hago un llamado a no caer en pánico, a no entrar en pánico, por favor. Eso es lo peor que podríamos hacer en estos momentos, sino al contrario, hacer una cadena de solidaridad y de empatía con nuestros vecinos, con nuestros amigos, ya que, como se ha venido mencionando, desafortunadamente todos podemos ser susceptibles a padecer esto y cuidémonos entre todos. Muchas gracias.